Parasomnia presenta 10 relatos de terror que quizás no conocías. La luz mala. Esta historia ocurrió en el campo hace ya unos años atrás, en las afueras de Chivilcoy. Me habían invitado a cenar a un campo bastante alejado de la ciudad. Era una noche fresca de primavera, sin luna, y la verdad que la charla fue muy amena, entre amigos, algunos paisanos, incluso el cuidador de la estancia, que de pronto, cuando yo estaba casi degustando los postres, interrumpió diciendo si creíamos o queríamos que nos cuente alguna leyenda. Yo le dije que me interesaba mucho todo lo que tuviera que ver con el folclore y con las leyendas populares, pero él me dijo que esta era una leyenda de misterio. Y ahí nomás salió a decirme si yo creía en la luz mala. Sorprendido, le dije que no sabía qué era la luz mala. No tenía ninguna experiencia, apenas había escuchado algunas cosas. Inmediatamente me miró, supe que no estaba mintiendo, cuando me dijo: yo la vi varias veces, si quiere, lo llevo a verla. Sin pensarlo, le dije que sí. La curiosidad en ese momento podía con todo mi miedo y mis dudas. Así que nos levantamos y salimos al campo por un camino de tierra. Íbamos juntos, lo único que llevábamos eran 2 linternas. Caminamos alrededor de 10 o 15 minutos hasta llegar a un espinillo. Luego de allí doblamos a la izquierda y habremos caminado poco más de 1 kilómetro cuando el paisano se detuvo y, señalando con la linterna, me dijo: fíjese, ahí está. Yo apagué la linterna y divisé una pequeña flama color verde azulada que se encontraba sobre la superficie del terreno. Mi asombro me llevó a seguir adelante. Quería ver de qué se trataba esto. El paisano me dijo: no haga eso, no avance, pero yo no lo escuché. Alcancé a escuchar un grito de no, y cuando me di vuelta lo vi corriendo de regreso a la casa. Así que seguí solo. A medida que avanzaba, una bruma comenzó a surgir del suelo y el paisaje se comenzó a volver fantasmagórico. Llegué casi a donde estaba la flama azulada y en ese momento noté que surgía una especie de ectoplasma de ese lugar, que iba tomando forma, que iba creciendo y que en un momento se transformaba en la figura de una mujer con una cabellera oscura, enorme, aterradora, vestida con un ropaje extraño, antiguo, que se difuminaba en medio de toda la bruma, hasta que en un momento sentí que el terror me estaba consumiendo. En la medida en que la miraba, el temblor recorría todo mi cuerpo, hasta que observé su mirada, esos ojos profundos, sin fondo, y una mueca espantosa que parecía hacerme. Y ahí termina prácticamente mi recuerdo, porque creo que me desmayé. Lo próximo que recuerdo es al paisano sacudiéndome, llamándome, tratándome de despertar, exactamente donde estaba el espinillo, en ese lugar donde habíamos doblado anteriormente. Y me dice: está bien, está bien. ¿Qué pasó? Yo le dije que no se acerque. Pensé que no iba a volver nunca más. Hasta que de pronto lo vi venir acá como sonámbulo hasta que se cayó acá. Y yo le dije que realmente no recordaba lo que había ocurrido. Me dice: yo lo único que atiné fue arrodillarme y empezar a rezar. Y yo en ese momento recordé que tenía algo en mi bolsillo, que siempre llevo conmigo. Entonces metí la mano y saqué una medalla que siempre me acompaña y se la mostré al paisano. Era una medalla de San Benito, que en ese momento se iluminó de un suave tono azulado para luego acompañarnos el resto de la noche en el regreso a la casa. El Miquilo. Habíamos ido al campo a pasar un hermoso día sábado. Era el campo de un compañero de mi padre que nos invitaba cuando queríamos ir a tomar un poco de aire, estar en contacto con la naturaleza. Allí en el campo había un chico, el hijo de los caseros, de los que cuidaban
el campo, que se había hecho amigo mío. Él, pese a sus 12 años, era mi guía de aventuras cada vez que íbamos allí, porque él estaba en contacto con la naturaleza y conocía todos los secretos de la vida campestre. Era un chico criado entre la Pachamama y todos sus frutos. Distinto era yo, un chico de ciudad y de TV. Ese día, luego del almuerzo, Ernesto vino a jugar un rato conmigo y me dijo si quería ir a buscar ranas al estanque. Por supuesto, le dije yo, que nunca había tocado una rana en mi vida. Así que fue a buscar un tarro de zinc, un tarro de lechero bastante grande, pesado, y con él nos fuimos hasta un pequeño estanque que estaba a unos 100 metros de la casa. Era un pozo hecho en la tierra de unos 4 por 4 metros y tenía unas chapas para contener la tierra y respetar siempre ese contorno donde estaba un pequeño espejito de agua. Allí solía haber algunos patos que los cuidadores tenían y aparentemente era el lugar donde íbamos a sacar las ranas. Así que Ernesto se acercó, me dijo: vos quedate acá en este lugar parado con el tarro y yo voy a atrapar las ranas y te las voy a ir dando. Fantástico. Era todo un experto. Él metía las manos entre el chapón y la tierra, donde había pequeñas cuevitas donde las ranas estaban ahí y obviamente podían por debajo de la chapa ingresar al agua cuando querían. Ernesto rápidamente metía la mano, no les daba tiempo a escapar y las atrapaba, me las entregaba y yo las iba guardando en el tarro. Mientras él hacía esta operación, yo alcanzo a ver sobre el chapón una rana que estaba ahí quieta. Entonces decidí, esta tiene que ser mi oportunidad de atrapar una rana. Entonces me acerqué a ella, la rana no se movía y su mirada parecía paralizada. La tomé del lomo y cuando la voy a sacar estaba como pegada a la chapa. En ese momento lo primero que se me ocurrió fue tirar, y al hacerlo obviamente pude sacar la rana, pero cuando la doy vuelta veo que tenía el vientre lastimado, como si algo hubiera estado succionando de ella. Y veo que la chapa tenía un orificio semicircular de unos 10 centímetros de diámetro. Y me pareció ver que algo se movía atrás de ese orificio. En ese momento Ernesto me gritó: no hagas eso, vení para acá, soltá esa rana. Yo me quedé mirando como paralizado. Detrás de la chapa se movían algunas de las pasturas que había y en eso veo salir una figura pequeña y realmente horrorizante. Ernesto gritó: ¡el Miquilo! ¡Vámonos ya de acá! Y salió corriendo. Lo vi que se alejó velozmente. Yo me quedé contemplando esa figura que parecía una especie de duende muy velludo, de unos 50 centímetros de altura aproximadamente. No recuerdo bien cómo era su cuerpo porque toda mi mirada se concentraba en su rostro, en su mirada y en esa mueca diabólica que hacía con la boca, donde se alcanzaban a ver unos filosos dientitos. Lo único que pude hacer fue arrojar la rana y en ese momento el Miquilo la atrapó en el aire para luego desaparecer inmediatamente entre el pasto. Totalmente asustado, me di vuelta y regresé a la casa. Desde ese día, Ernesto nunca más me habló. Mujer vampiro. Tenebrosas noches. Soy el profesor Leres Grab y voy a comenzar esta historia mostrándoles uno de los métodos para acabar con los vampiros. Un vampiro, según la tradición de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de la sangre, para así mantenerse activo. No digo vivo, porque en realidad no lo está.
Y precisamente hablando de vampiros, ya es hora de contar una historia de vampiros. Esta es una historia real, narra un acontecimiento real, un hecho que sucedió en la ciudad de Pisco, en el puerto de Pisco, en Perú. En el año 1993, concretamente el 9 de junio. ¿Qué tenía esta fecha en particular? La gente de Pisco estaba muy apesadumbrada, atemorizada por una historia que corría en sus calles desde hacía años. La historia de Sarah Helen, la mujer vampiro. Sarah Helen había sido una mujer inglesa que, según cuenta la mitología popular, había vivido en su país de origen y muerto allí, en Inglaterra, pero que practicaba la brujería e incluso había llegado a tener vida vampírica. Había visitado Transilvania y había sido mordida por el propio conde Drácula. Cuando esta mujer murió, los pobladores locales decidieron que esta mujer debía sufrir el tratamiento de un vampiro. Debía ser clavada con una estaca, y no solo eso, no querían que estuviera en su cementerio. Por esta razón el marido no tuvo más remedio que tomar el ataúd con su esposa, subió a un barco y terminó en el puerto de Pisco, en Perú, donde procedió a enterrarla hacía exactamente 80 años, el 9 de junio de 1913. Pero corría la voz sobre que Sarah Helen había echado una maldición diciendo que luego de 80 años iba a regresar de la muerte para ejercer sus artes oscuras y se iba a vengar de todo el pueblo donde estaba enterrada. Por esta razón, la gente estaba muy alborotada y desde la mañana muy temprano del 9 de junio de 1993 estaban en el cementerio rodeando el nicho de Sarah Helen y querían abrir la tumba y revisar cómo estaba el cadáver, incluso estaquearlo. Tuvo que interrumpir este tipo de acontecimientos la fuerza pública, la policía. Llamaron a un fiscal que vino y que no encontró pruebas suficientes como para profanar la tumba. Pero no faltaron la cantidad de gente que lucraba con esto, empezaba a comerciar, a vender estacas, a vender agua bendita, etc., para defenderse del vampiro de Sarah Helen. La cuestión es que transcurrió todo el día y no ocurrió nada. Ni ese día ni el siguiente. De hecho, la policía dejó una guardia durante unos días para que nadie profanara la tumba, pero no sucedió nada. En realidad, se descubrió que toda esta historia era un invento popular. En realidad, Sarah Helen efectivamente había fallecido en Inglaterra, pero no por una muerte vampírica, sino de parto natural. Piensen ustedes el poder de la leyenda, el poder de la creencia de la gente, lo que puede llegar a ser. La Santa Compañía. Tenebrosas noches, les habla el profesor Lesgrave. Cierta noche, después de cenar, me hallaba en la ciudad de Mar del Plata junto con un amigo, ya anciano, que había nacido en Galicia. Y esa noche lluviosa, con algunos relámpagos, algunos truenos que amenizaban la misma, dio pie a que mi amigo dijera en un momento: linda noche para la Santa Compañía. ¿La Santa Compañía?, le pregunté yo. ¿No conoces la leyenda de la Santa Compañía? Digo, para nada. Dice, bueno, la Santa Compañía es una procesión de difuntos encapuchados que van descalzos, que llevan una luz que huele a cebo, que van en 2 filas caminando. Los precede un mortal, una persona viva,
que lleva una cruz de madera, lleva una campanilla, y esa persona viva tiene que salir a caminar con ellos a partir de las 12 de la noche y no puede rehusarse a hacerlo. Además, durante el día olvida lo que ha hecho hasta la noche siguiente en que tiene que volver a desempeñar su misión. Esta persona que lleva la cruz, si no es relevada, es decir, si no encuentra a alguien que la mire a los ojos y en ese momento ese alguien queda como capturado y él le entrega la cruz y la campana, termina muriendo por agotamiento. La Santa Compañía aparece especialmente en cruces de caminos, en lugares que están así un tanto aislados, y anuncia por lo general alguna muerte o alguna tragedia. Sucede la noche de San Juan, el 24 de junio, o el 31 de octubre. Son las noches en que más se la suele ver. Dicen que cuando uno ve la Santa Compañía, siente que se produce un silencio sepulcral en todo alrededor. Aúlla algún perro que otro, y lo único que se escucha es la campanilla de esta procesión macabra que va avanzando. A veces esta procesión se la representa llevando un ataúd con un difunto y parece que no todo el mundo la puede ver. Dicen que la pueden ver los adultos que cuando han sido bautizados el párroco se equivocó y en vez de utilizar el óleo para bautismo utilizó el óleo para los difuntos. El Silbón. Les voy a contar algo que me ocurrió en una visita a la provincia de Misiones, cuando una noche que estábamos compartiendo una cena con una gente amiga, me pareció escuchar una especie de silbido bastante misterioso y mirando a mis anfitriones les pregunté, ¿escucharon eso? Sí, por supuesto. Es el sonido del silbón. El silbón. Y allí me contaron esta historia que tiene que ver con este personaje que muchos dicen haber visto y temerle. Cuentan que el silbón era un joven que tenía la costumbre de no hacer nada, no trabajaba, vivía siempre del trabajo de sus padres y de su abuelo y muy a menudo iba a la cantina a beber y silbaba. Y parece que lo hacía bastante bien, de ahí que la gente le dijera simplemente silbón. Luego de una de esas borracheras, llegó a su casa exigiendo la comida y como no encontró los platos que le estaba esperando, agredió a su familia y terminó asesinando a su padre. El abuelo, tremendamente enojado cuando se enteró de esta situación, lo castigó dejándolo atado a un árbol durante varios días y lo maldijo, diciéndole que iba a vagar por toda la eternidad cargando los huesos de su padre. Una vez que esto sucedió, este joven, con su ropa toda hecha harapos, fue a buscar el cadáver de su padre, metió los huesos en un gran saco que siempre lleva colgado al hombro. Quienes lo han visto dicen que es un ser flaco, muy alto, de más de 3 metros de altura, vestido con harapos, con un sombrero muy grande, que lleva una gran bolsa llena de huesos. Dicen también que cuando se escucha su silbido, si se lo escucha lejos, hay que tener cuidado porque está muy cerca. Y también cuentan que suele atacar a borrachos y a gente descuidada que camina por las noches, y siempre lo persiguen algunos perros que no parecen de este mundo. El Futre.
En una ocasión me dirigí a la provincia de Mendoza, a una zona llamada Villa Las Cuevas, y estaba, se podría decir, de campamento cerca de ese lugar, cuando una noche, mientras preparaba mi comida, siento unos pasos que me sobresaltaron y veo venir la silueta de un hombre muy bien vestido, con un traje azul bastante brilloso, un sombrero muy elegante, que se acercaba caminando grácilmente. Se detuvo a unos 2 metros de donde yo estaba sentado y me dice: buenas noches. ¿Dónde están los sueldos de los trabajadores? Lo miré con sorpresa y en ese momento algo espantoso sucedió. Este personaje tomó su cabeza con las 2 manos, la sacó, luego la agarró con su mano derecha y la sostenía en el costado. Y esta imagen de este ser decapitado de pronto se dio vuelta, comenzó a correr y desapareció de mi vista. Obviamente que yo estaba aterrado y a la vez sorprendido de haber visto esta aparición tan espantosa. Averiguando con gente del lugar, me dijeron que acababa de ver al futre. ¿Qué es el futre?, pregunté. Es el personaje que usted acaba de ver. Para que entienda, en 1887, acá justamente en esta zona de las cuevas se estaba produciendo un hecho muy importante. Estaban construyendo todo el trazado de vías para el ferrocarril trasandino. Muchos de los empleados, de los trabajadores, eran chilenos que venían a trabajar, y como era una empresa inglesa la encargada de hacer esta obra de un ferrocarril que cruzara de Mendoza hasta Chile, había un individuo llamado Foster que siempre vestía muy elegantemente, con traje azul, sombrero muy fino y al tono, y que venía a pagarles los jornales a los trabajadores. Sucede que una noche de tormenta, Mr. Foster tuvo que refugiarse en unos cobertizos cercanos a esta construcción del ferrocarril, y allí fue abordado por algunos de estos trabajadores que lo asaltaron, robándole el dinero y decapitándolo. Desde esa noche, el futre aparece de vez en cuando en forma inesperada, preguntando dónde está el dinero que le falta para pagar a los trabajadores. Esta leyenda parece estar relacionada con un hecho real. En el cementerio de Uspallata hay una tumba de un tal Foster. El Caleuche. En cierta ocasión había ido a visitar Chile y me hallaba en un muelle contemplando el crepúsculo, como iba anocheciendo sobre el mar, cuando en la lejanía me pareció ver la silueta de un barco con forma de fragata, una fragata grande, muy luminoso, como si brillara extrañamente fosforescente, pero esa visión duró tan solo unos segundos y ya no vi nada más. Al lado mío había un anciano que seguramente al ver mi cara de asombro me dijo: ¿acaba de ver el Caleuche? Yo realmente desconocía el nombre
no sabía lo que era el caleuche, entonces le pregunté, ¿qué es el caleuche? Ah, bueno, me dijo, el caleuche es un barco fantasma. Es un barco que aparece y desaparece, que anda por la superficie y anda bajo el agua, que nada lo detiene y que se encarga de rescatar a la gente que se ahoga, aquellos marineros que sucumben en el mar, y los hace formar parte de su tripulación, una tripulación bastante especial, ya que estos marineros andan en una sola pierna, porque su otra pierna la tienen atada a la columna vertebral. También me dijo que era una historia, una leyenda típica de los mares del sur de Chile, de la región de Chiloé, y que pensaban que algunas personas habían hecho pactos con este barco que a veces se aparecía y otorgaba ciertos favores a estos comerciantes que se enriquecían rápidamente a cambio de maléficas cuestiones. Parece ser que esta leyenda, este mito, tal vez deriva de la historia del holandés errante, aquella historia que cuenta como un burgués en Holanda que navegaba, era un comerciante exitoso, había hecho un pacto con el diablo para que nada interrumpiera sus viajes y que ninguna tormenta o desgracia pudiera sucederle. El punto es que cuando Dios se enteró de este pacto, decidió castigarlo, transformándolo en este barco realmente diabólico y que por toda la eternidad está condenado a surcar los mares. Las brujas de Cachiche. Esta historia tiene su origen en la Inquisición española de la época virreinal y me la contaron en oportunidad de viajar por Perú. Durante la Inquisición, varias mujeres acusadas de ser brujas fueron perseguidas por sus creencias paganas en Europa. Algunas de estas mujeres escaparon a Lima, Perú. Sin embargo, se encontraron inseguras incluso allí, en donde desarrollaron y expandieron sus artes. Luego, estas mujeres se trasladaron más al sur, hacia el valle de Ica, y se establecieron en el pueblo de Cachiche. La leyenda local más conocida cuenta que este grupo de mujeres tenía poderes sobrenaturales. Presuntamente esta capacidad mística les permitía eliminar los males del cuerpo, como también preparar pócimas para embrujar a las personas. Tal fue su poder que su fama trascendió por todo Perú. Una de las brujas más famosas de Cachiche fue doña Julia Hernández Pecho, viuda de Díaz. Ella era conocida por haber curado a un niño local llamado Fernando León de Vivero, que sufría tartamudez. Este niño luego se convertiría en congresista de la República de Perú. Cuando regresó a Cachiche, quería mostrar su gratitud. Por eso levantó una estatua en forma de mujer, con las manos estiradas hacia arriba en forma de V, con un búho y una calavera a cada lado, tallados en un solo árbol de guarango. Hoy en día se puede visitar esta estatueta en el Parque Brujas de Cachiche. Allí, entre las palmeras del lugar, sobresale una muy especial, que posee varios troncos. Cuenta la historia que en 1987, a la edad de 106 años, falleció doña Julia, y a su muerte profetizó que cuando apareciera la séptima cabeza de esta palmera tan conocida, Ica sería inundada. Esta palmera se encuentra en el centro de la aldea y la gente local dijo que alguna vez fue un árbol normal y erecto, pero bajo la influencia de los rituales diabólicos realizados allí, se deformó.
tenía 6 troncos cuando murió la bruja Julia. La profecía se olvidó por mucho tiempo, pero en 1997 las lluvias torrenciales inundaban la ciudad. La gente, temerosa de la profecía, decidió cortar la 7ª cabeza de la palmera, pero la inundación se detuvo antes de hacerlo. Hoy nadie se atreve a dañar esta palmera embrujada con sus 7 brazos bastante grandes que semejan enormes serpientes que emergen de la tierra. La Salamanca. En Tucumán, un tío de la mamá de Marisa iba a caballo por la noche cuando en medio del monte escuchó música y vio una luz lejana. Al acercarse divisó una cueva desconocida. Se acercó a la entrada y observó animales, algunas personas y algunos animales que parecían mitológicos. Espantado, salió corriendo y no se detuvo. Pocas leyendas han arraigado tanto en un pueblo como el de la Salamanca en nuestro país. La Salamanca es una cueva siempre de difícil acceso. Se llama así porque es el lugar donde el diablo enseña las malas artes y su saber maldito a quienes se animan a trasponer su umbral. Cuando alguien, hombre o mujer, entra a la Salamanca, va en busca de cumplir un deseo, de hacer un pacto con el demonio. Y este le concede todo, pero a cambio, ya sabemos, de su alma inmortal. Cuenta la leyenda que don Atahualpa Yupanqui era salamanquero, es decir, que obtuvo su arte y su talento musical mediante un pacto en la Salamanca. Pero no es el único. Hay varias figuras estelares de la música criolla que han recibido ese calificativo, como don Sixto Palavecino, violinista, Santiago Ayala, alias el Chúcaro, y otros. Talento, poder, dinero, conocimientos, atracción sexual. ¿Cómo es posible acceder a estos dones? En el imaginario popular hay una manera de lograrlo, haciendo un pacto con el diablo. Y para hacer ese pacto hay que entrar en casa del maligno, en la Salamanca. Por eso dicen que todo ese virtuosismo es fruto de un pacto con el demonio. Esa cueva natural se halla a orillas del río o en la profundidad del monte. Es una formación rocosa que ofrece protección y abrigo, un lugar apartado, oculto, al que es muy difícil llegar. Es que nadie que pretenda pactar con el diablo puede ser visto. Pero la cosa no es tan sencilla. Como se dice, la casa se reserva el derecho de admisión. De modo que, para entrar a la cueva, se debe encontrar la entrada. Y solo aquel que conoce la palabra que la hace visible puede hacerlo. Es algo así como un ábrete sésamo que le permite encontrar la puerta a esta misteriosa cueva. Pero una vez dentro, luego de escupir una imagen de Cristo, según los indios guaraníes, el aventurero debe pasar por 3 pruebas iniciáticas. La primera consiste en resistir el ataque de un chivo maloliente de ojos rojos. La segunda en aguantar los anillos de una enorme serpiente peluda llamada viborón o culebrón. Y la tercera y última, vencer a un horrible basilisco criollo, una criatura mitológica que te paraliza con la mirada. ¿Cuál sería entonces el beneficio de soportar estos requisitos de bienvenida? Sucede que quien manda allí es Supay, el diablo en idioma quechua. Él enseña sus artes y es el lugar donde las brujas realizan sus reuniones 3 veces por semana.
Allí van desde el famoso cantor o guitarrero hasta el bailarín del pago, desde la moza que enamora a todos los hombres que quiere, hasta la vieja bruja experta en hacer gualichos para hacer un daño. Se trata de un gran aquelarre donde todos cantan y beben, y si bien abundan los sapos, arañas peludas y escuerzos, cuando el iniciado ya superó las pruebas, se puede unir a la reunión sin ser molestado. Si uno observa con atención, de repente verá que las viejas y viejos se vuelven jóvenes, que los enfermos se curan y la fealdad se torna belleza. Alguien conocedor del tema me dijo, cuando el pretendiente ya pasó las pruebas, puede pedir lo que quiera, que su pai se lo concederá. Si se arrepiente o quiere romper el pacto, le pregunté. Se vuelve loco al salir. Los hombres y las mujeres del monte suelen llevar un rosario consigo cuando se adentran por él, porque a veces el mismo diablo sale de la Salamanca a buscar adeptos. En ese caso toma la forma de Mandinga, el maligno como lo imagina el gauchaje, y se aparece en los boliches del campo y fiestas como un criollo más, pero de mirada penetrante, mefistofélica, vestido lujosamente, con adornos de plata. Suele bailar mejor que nadie y gracias a sus encantos se puede llevar a la moza que elige de la fiesta. La creencia de la Salamanca proviene de España. Cuando terminaron de desalojar a los moros, se tejieron historias sobre prácticas de brujería y magia negra que supuestamente llevaban a cabo en las cuevas de las montañas. La más famosa era la cueva de la Salamanca. La misma existió realmente. Nada menos que en la cripta de la antigua iglesia de San Cebrián, que fue derribada en el siglo XVI y que hoy ya no existe. Según la leyenda, allí el mismo diablo enseñaba ciencias ocultas y magia negra a 7 alumnos durante 7 años. Pasado ese tiempo, uno de ellos tenía que quedarse con él para servirlo. Esta leyenda viajó a América de la mano de los conquistadores y de los curas que los acompañaron. Y, por supuesto, se fue adecuando a las distintas regiones de nuestro país. Si bien se la menciona en varias localidades y provincias, su ubicación exacta es un misterio. Aunque se cree que está en Santiago del Estero, escondida entre las breñas que rodean a Salavina, pueblo santiagueño famoso porque es la cuna de la chacarera y ha dado músicos notables. Don Sixto Palavecino nació en los pagos de Salavina y tenía un sacha violín hecho por él mismo con maderas del monte, pero lo hacía sonar como un Stradivarius. Antes de su muerte, en una conferencia en una conocida universidad de Belgrano, le preguntaron si era cierto eso de la cueva de la Salamanca y los dones del diablo. Él contestó que sí, que él había escuchado la música de la Salamanca. Entonces, un alumno muy sagaz, y dado que el músico daba muestras de su fe en Dios, le preguntó si, como marca la tradición, tuvo que escupir la imagen de Cristo al entrar a la Salamanca, tal como indicaba el reglamento de los diablos. Y don Sixto contestó pícaramente y en voz baja: yo entré
por la puerta de atrás. Línea 500. Una noche de invierno del año 2015, tomé el colectivo 500. Iba a visitar a un conocido en Pontevedra. Hacía mucho frío y solo éramos 2 o 3 pasajeros. En un momento dado, sentí una sensación rara en la nuca y supe que alguien me observaba. Me di vuelta y vi que una mujer joven me miraba. Estaba sola en el penúltimo asiento del colectivo. No había nadie más en esa parte del vehículo. Me pareció extraña la expresión de su rostro muy pálido. Mientras la contemplaba, se escuchó la chicharra. Alguien había solicitado bajar en la parada. El colectivo se detuvo. Se abrió la puerta trasera. Estábamos frente al cementerio. La extraña mujer bajó rápidamente y el colectivo arrancó para seguir su trayecto. Miré curiosamente por la ventanilla y quedé estupefacto al ver que la mujer, al llegar a la pared del cementerio, la atravesó y desapareció. Me acerqué al conductor y le dije lo que acababa de ver. José, el colectivero de línea 500, me contó que el fantasma de esta señora aparece siempre a eso de las 11 de la noche, cuando hacemos el último viaje rumbo a Pontevedra. Y se trata de un fantasma que varios compañeros y pasajeros hemos visto. Luego de consultar a algunos conocidos, pude concluir que la presencia de un ser fantasmal a bordo de estos colectivos de la línea 500 es algo que ha ocurrido y aún ocurre por la noche al pasar por el cementerio de Santa Mónica en Libertad, partido de Merlo. Los vecinos hablan de este hecho diciendo que hace alrededor de unos 60 años una mujer que había sido abandonada por el marido justamente en el altar se quitó la vida tirándose debajo de un colectivo. Desde ese entonces, su alma en pena se muestra a veces. Desciende siempre en la parada frente al cementerio para perderse luego atravesando la pared que divide a vivos y a muertos.